Esta noche seguimos con nuestro estudio sobre los dones del Espíritu. Estamos en una serie sobre los dones espirituales y ya tenemos con este mensaje, creo que vamos para 10 mensajes que he predicado acerca de este tema. Este es un tema tan importante para la iglesia, porque si nosotros como cristianos no sabemos qué don tenemos, no descubrimos el don que Dios nos ha dado, entonces nos volvemos inútiles en el cuerpo de Cristo y llegamos a ser realmente miembros o cristianos inoperantes. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. Tampoco es el plan de Dios para el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que hemos sido dotados, cada creyente, con dones espirituales que Dios nos da a través de su Espíritu para la edificación total de la iglesia de Cristo. Así que, buena noticia para todos. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros somos cristianos inútiles. Y ninguno es un cristiano insignificante. Todos tenemos una función. Todos tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Dios nos llama a nosotros que estemos enchufados y venimos estudiando esto de los dones. Hemos ya hablado acerca de casi todo. Creo que tengo dos mensajes más. Y después vamos a entrar al libro de Gálatas y vamos a estudiar el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de Gálatas, de Galacia. Y vamos a estudiar ese libro versículo por versículo para ver qué nos tiene el Señor en la segunda parte del año. Esta noche vamos a estar en Romanos capítulo 12 y vamos a hablar un poco de algunos dones adicionales que no he mencionado todavía y que no debemos dejarlos sin tocar en esta serie. Recuerden que el primer grupo de dones que estudiamos fue el grupo de los dones que llamamos los dones especiales, ¿verdad? Cuando Dios constituyó apóstoles y profetas y llamó a pastores y evangelistas. Y examinamos ese grupo de dones. Después examinamos los dones que requieren usar la lengua, los dones de oratoria, de hablar, de enseñar, del don de profecía, el don de exhortación, en fin, todos esos grupos de dones. Hemos hablado de los dones de servicio, todos aquellos que requieren no solamente enseñar en el grupo de dones de oratoria, sino también servir al cuerpo de Cristo. Y esta noche vamos a hablar de dos dones que no he tocado todavía y que quiero tomar el tiempo para que nos detengamos en esta noche. Romanos 12, versículo 12, capítulo 12, versículos del 4 al 8, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Romanos 12. ¿Cómo debemos usar nuestros dones? Con alegría, dice la palabra de Dios. Y Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy continuaremos nuestro estudio sobre los dones. Y hoy vamos a estudiar dos dones que son sumamente importantes y vitales en el crecimiento de la iglesia. Estos son los dones de misericordia y el don de pastorear. Porque saben una cosa, que cuando hicimos perdóneme, yo estoy saliendo de la gripe, así que téngame un poco de paciencia esta noche. Cuando hicimos el test de los dones por escrito,
Muchos de ustedes salieron con estos dones. Así que presten atención en esta noche a este mensaje. Y primero vamos a comenzar hablando del don de misericordia. Don de misericordia. Dice la palabra de Dios, lo que leímos: el que hace misericordia, hágalo con alegría. ¿Qué es eso de misericordia? Hay algunas personas que le viene fácil tener misericordia para otros. ¿Verdad? Le es fácil. Y le es fácil porque ellos tienen el don de misericordia. Dice la palabra, y la definición es: ¿qué es eso de la misericordia? Es la habilidad para dar amor genuino, práctico y compasivo hacia todos los miembros del cuerpo de Cristo que están sufriendo o que están en necesidad, y produce gozo al practicarlo. Ahora, vamos a examinar, si mi voz me permite, esa definición. La habilidad para dar amor genuino, no amor fingido. Usted conoce a la gente que te saluda y le das el beso y bueno, como que te lo dan, pero como que bueno, que te lo dan porque no tienen dónde meterse. ¿Usted conoce gente así? Pastor, ¿cómo está? Y te ponen el cachete y te arrugan la cara como que si uno fuera, no sé, tuviera el mal de Chagas. Solamente los venezolanos saben lo que es eso. Pero hay gente que tiene una misericordia genuina. Y que cuando ellos expresan la misericordia, ellos lo hacen con amor, pero no amor fingido, no amor hipócrita, sino que lo hacen de corazón. Perdón. Dice Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia, capítulo 6, versículo 10. Así pues, ténganos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Pablo dijo: hagan el bien, demuestren el bien, la misericordia, y principalmente hacia la familia de la fe. Primordialmente, pero prioritariamente a la familia de la fe. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando a nuestra familia a veces no le hablamos? Le hablamos mejor a los de afuera que a los de la casa, ¿cierto? ¿Usted conoce gente así? Ay, mi amor, ¿cómo está? Enfrente de la gente, pero vamos para la casa. Cambia el discurso. Se cierran después de que llegamos a la casa, cambiamos de tono, cambiamos de todo. Cuidado. Dice Pablo, que Dios nos ha dado un don para animar y edificar y levantar a la iglesia. El que tiene el don de misericordia anima a su hermano, edifica la iglesia, levanta la iglesia, busca hacer el bien y busca ayudar al necesitado. Siente empatía con el hermano que está sufriendo. ¿Qué es la empatía? La empatía no es tener lástima. El que siente empatía es porque esa persona ha vivido lo que la otra persona está viviendo y entiende de lleno. Siente empatía con el hermano que está sufriendo porque usted lo ha pasado también. No es una emoción pasajera la misericordia. Es verdadera compasión por el prójimo que nos impulsa a ayudar al prójimo. La misericordia.
Y Dios pone personas en la iglesia que tienen misericordia. La carga del necesitado se convierte en la carga de aquel que tiene el don. Y no solamente me duele la situación de mi hermano, sino que yo también quiero ayudarle a llevar su carga. Bueno, ¿no eso es lo que dice la Biblia? En Gálatas 6:2 Pablo dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas el uno del otro. Ayudar al otro. Yo fui muchos años director del campamento Bautista Campos Carabobo en Valencia. Vine a hacer ese campamento. Dios hizo un milagro. Y mi hermano Jacobo García Miranda, el secretario de la Convención Bautista, me dijo: Hugo, quiero que vayas a Maracaibo. Y vas a llegar a la iglesia La Cruz, donde el hermano Sepúlveda. Conocen al pastor, ya no, bueno, yo creo que ya él murió, ¿verdad? Y vas a llegar donde el pastor Sepúlveda y vas a decirle a él que nosotros le estábamos comprando un globo inflable que ellos tenían. Era un globo grandísimo. Era una estructura que se mantenía arriba con aire, y eso iba a ir al campamento. Entonces me dijo: vete para Maracaibo. Y el pastor Sepúlveda te va a atender y él te va a ayudar, te va a hablar del globo, te va a decir cómo lo vamos a desmontar y cómo lo tenían que montar nosotros, qué es lo que tenemos que vaciar allá. Y bueno, yo hice exactamente lo que él me dijo. Llegué a Maracaibo, donde hace calor, a las 12 de la noche. Y el pastor me dijo, lo primero que me dijo: bueno, pero hoy es martes, mañana vas a predicar en mi iglesia. Así que yo prediqué en la iglesia La Cruz. Pasé unos días encantadores con este pastor. Compramos el globo. Y sabe una cosa, cuando llegamos a Campo Carabobo y comenzamos a armar eso, yo vacié un piso enorme para este globo y me di cuenta: esto no es tarea de uno o dos. Esto es tarea de un montón de gente. Y no necesitamos para poder que esto quede, porque lo anclamos por aquí, el aire se nos salía por aquí. Lo anclamos por allá, el aire se nos salía por aquí. Y era casi imposible levantar el globo. Y yo estaba trabajando en un rincón con un hermano. Y el hermano vio que yo estaba luchando y frustrándome, porque entre más yo trataba de anclar la carpa para que el aire no saliera, por más se me iba. Y él comenzó a notar que yo me estaba frustrando bastante. Y él dijo: pastor, ven acá, apóyese conmigo, yo te ayudo, no se frustre, tómese una agüita. Él se me puso al lado. Ya yo me había machucado el dedo como 4 veces. Estaba frustrado, estaba bravo. Y el hermano me tuvo misericordia. Dijo: pastor, usted como que no sirve para esto, ¿verdad? Me lo dijo de buena forma, pero yo lo voy a ayudar. Sentate por aquí. La misericordia. Estos que se ponen al lado de uno y te ayudan a llevar tu cruz. En esta iglesia hay gente así. En esta iglesia hay gente que tiene ese don, que no puede ver una necesidad de otro, sino que ya esa necesidad se convierte en su necesidad. Que no pueden ver la carga de otro, sino que enseguida esa carga es tu carga. Que no puede esperar que el hermano que tenga necesidad busque una solución, sino que ya tú estás montado en el burro buscándole una solución. Siempre empatía con el hermano que está sufriendo. Siempre involucra acción. El que tiene el don de misericordia, ese no puede estar sentado.
sino que siempre estás buscando alguna solución para la persona que no tiene trabajo, para la persona que tiene a los niños sufriendo o lo que sea. La misericordia, en vez de una respuesta emocional, es el que tiene este don, busca soluciones para el necesitado. El mejor de esto es el Señor Jesús. Y dice Mateo 9, nos dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Jesús fue movido por la compasión. Le dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, le dio de comer a los hambrientos. Ten misericordia de mí, era un llamado de auxilio. Y Jesús iba más allá. Esta palabra, ten misericordia de mí, en los evangelios es la misma, la palabra que aparece en Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16, donde dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decid, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago tenía el don de misericordia. Ese hermano que tiene ese don no solamente se conforma con estar enterado de una necesidad, pero enseguida se identifica con el necesitado y se pone a su lado para llevarle. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que tenían el don de misericordia. Dorcas, en Hechos 9, dice la palabra, también tenía el don de misericordia. Y ella cosía, ¿sabe eso? Usaba sus talentos de costura para coser para los necesitados. Y dice Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaban buenas obras y limosnas que ella hacía para ayudar a los demás. ¿Se acuerdan el relato en Hechos capítulo 16? Hechos capítulo 16, versículo 33 en adelante hasta el 36, dice: el carcelero de Filipos, después que se convirtió, nos damos cuenta que tenía el don de misericordia. Por aquí dice él: y él tomándolos en aquella noche a Pablo y a Silas a la misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, antes de bautizarse, él personalmente le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Hoy día, tristemente, en nuestra sociedad no vemos mucho esto, porque preferimos que la gente nos sirva a nosotros, que me ayuden a mí. ¿Qué hay para mí? ¿Cuánto hay para eso? Ese es otro término de mi pueblo. ¿Cuánto hay para eso? En vez de qué puedo hacer yo por ti. Sarai, cuando tu hija fue mordida por el perro, a mí me dolió eso como ustedes no tienen idea. Esa niña para mí es muy especial. Yo le estoy dando intermitentemente clases de piano y tiene tremendo oído. Yo estoy orando de que el Señor nos mande un tecladista para yo no tener que estar sentado ahí ya más. Estoy esperando que algún joven de esta iglesia se ponga las pilas a estudiar teclado y para yo entregarle coroto. Pero esa niña, cuando yo la vi en el hospital con la cara toda rajada, a mí me dio un dolor tan grande ese día, Saraí, que cuando fuimos en la madrugada para estar ahí con el cirujano que yo le iba a traducir, yo no lo hice, yo lo hice con gusto, porque es una oveja mía.
Yo no lo hago para que nadie me dé una palmada en la espalda. El que hace misericordia no lo hace calladitamente. ¿Cuántos de ustedes no han sido bendecidos por alguien que se da cuenta de una necesidad que tú tienes y que llegan y te ayudan con tu necesidad sin querer nada a cambio o querer que nadie sepa? Hacer misericordia. La iglesia necesita mucho este don hoy. Gente que simplemente tenga piedad y misericordia del necesitado, del quebrantado, del que está doliendo. Aquí hay gente que tienen este don. Yo doy gracias a Dios por usted. Enseñar misericordia a los demás. No esperar que te lo pidan. Para mí es un privilegio, hermanos, servirles a ustedes. Y nunca tengan pena de llamar a mi casa a la hora que sea. Si yo no le contesto porque no puedo o porque estoy dormido, a veces no oigo el teléfono. La misericordia. ¿Cuántas almas no ganaremos a Cristo simplemente teniendo misericordia? Ahora, quiero mencionar un último punto aquí. Y hay otros ejemplos de personas que tenían este don en las Escrituras y no las vamos a ver por cuestión de tiempo. Pero la Biblia dice que el que usa el don de misericordia, la Biblia dice que tiene gozo. Hágalo con gozo y alegría. Es decir, no lo hacemos para que la gente diga, mira, pero que ni para pantallar, ni por pantallería. Lo hacemos porque cuando usamos el don que Dios nos ha dado, nos da tremendo gozo hacerlo. Un feeling aquí adentro, un gozo, una alegría que solo Dios nos da. Y lo hacemos sin esperar nada a cambio. Es muy feo que tú ayudes a alguien y después que le pase factura. ¿Saben lo que significa ese concepto? A lo mejor los gringos no entienden ese concepto. Después me vas a pasar factura. No. Lo hacemos de corazón. Cuando yo llegué a Venezuela en 1984, el tipo que me llevó a mí de Barquisimeto, yo llegué por Maracaibo, llegué al aeropuerto de La Chinita, y después de ahí me fui para Barquisimeto y nos llevaron a Valencia, y el misionero que me llevó me dejó en la casa y pasó la noche y patica pa' qué te tengo, se fue. Yo digo, Dios mío, estoy en esta ciudad de 2 millones y pico de habitantes, no conozco a nadie. Me dio un par de números de teléfono y se fue. Yo no sabía ni a dónde quedaban los supermercados, ni a dónde voy a... No, nada, ni banco, ni nada. Segundo día. Pastor, venimos sin conocerme a mí. Venimos de la primera iglesia, usted está aquí, de Panamá, de Panamá, de Valencia. Y tenemos tiempo esperándolo a usted. ¿Ah, sí? Me entero, yo no sabía que nadie sabía que yo venía. Mire, sin alargar la historia, me ayudaron a desempacar. Cuando llegó mi cargamento me ayudaron a la carga aérea. Me llevaron de compras, me llevaron para los bancos. Y había un par de hermanos de esa iglesia que simplemente tenían el don de ayuda y de misericordia, de dar, de bendecir. Una de esas hermanas era la hermana Hilda de García. Yo les he hablado mucho de Hilda, la viejita. Se murió el jueves. Se murió esta semana. Una hermana que yo quería mucho. Y ella tenía este don de misericordia.
¿Qué huellas dejan ustedes en la congregación? Segundo don que quiero mencionar en esta noche es el don de pastorear. Ahora, déjenme definírselo rapidito y quiero hablarle de este don porque muchísimos de ustedes salieron como el pastor shepherd o el don de pastorear a un rebaño. En el examen de los dones, muchos de ustedes salieron con ese don y ustedes me dirán, pero pastor, yo no soy pastor. Acláreme eso, ya se lo voy a aclarar, escúcheme mucho. Es la habilidad dada por Dios, escuche, la habilidad dada por Dios, la definición, para supervisar, cuidar, equipar y proteger espiritualmente a un grupo de creyentes. La definición. Repito, la habilidad dada por Dios para supervisar, cuidar, equipar y proteger espiritualmente a un grupo de personas. Ahí está la definición. La habilidad que Dios nos da, noten esas palabras: supervisar, cuidar, equipar, proteger espiritualmente a un grupo de creyentes. ¿Saben ustedes que en la palabra de Dios, hoy, ahorita vamos a hablar del malentendido de esto y sígame el hilo porque le voy a explicar esto con mucho cuidado? El oficio de pastor es ordenado por Dios. La palabra en el Nuevo Testamento aparece solamente en un solo lugar, en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Dios llamó a algunos pastores. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que los tres términos, pastor, obispo y anciano, aparecen usados intercambiablemente y sinónimamente y se intercambian en el Nuevo Testamento? Es decir, a veces cuando Pablo se refirió a los obispos se está refiriendo a los pastores. Cuando habla en Timoteo de sus requisitos para el pastorado, está hablando de los pastores. Es decir, Dios llama y constituye a algunos como pastores y el oficio de pastor de una iglesia. Eso es algo que Dios instaló. Yo tengo el llamado de ser pastor. Yo soy pastor de una iglesia. Ese es mi llamado, plantador de iglesias. Pero ¿sabe que el malentendido es que mucha gente piensa que los únicos pastores son aquellos que pastorean oficialmente una iglesia? Ese es el malentendido. Jesús fue el gran pastor de las ovejas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de incorruptible, dice Primera de Pedro 5:4. El príncipe de los pastores fue Jesús. Y los pastores que pastoreamos iglesias, Dios nos ha puesto ahí porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Ahora, no diga que el pastor es la cabeza de la iglesia. No, el pastor es puesto por Dios, pero la cabeza de la iglesia es Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Más allá del pastor oficial o por oficio, Dios coloca en el cuerpo de Cristo a personas que tienen el don de pastorear o cuidar espiritualmente a grupos de personas dentro del rebaño. ¿Sabía usted eso? Y si bien es cierto el don, este don no aparece en la lista de dones de Romanos ni tampoco en Primera de Corintios, y no está explícitamente mencionado en esa lista, sí está implícitamente mencionado. Porque Dios coloca en el rebaño a personas que tienen ese llamado, ese don de cuidar, de velar por los demás, de ayudar a los demás a crecer espiritualmente. Tienen un don de pastor shepherd, pastores, de pastorear un grupo. Marta salió con ese don.
Y ella mismo nos cuestionaba, nos decía, pero pastor, ven acá, yo tengo el don de servicio, ¿y cómo es esto ahora que? Bueno, usted no ve a Marta que ella siempre anda con su grupito, y ella los anda riando para todos lados. Es un don que Dios le ha dado de ella. Y no lo digo despectivamente, lo digo para cuidar a su rebaño que Dios le ha dado como parte del cuerpo de Cristo. Ellos velan por el crecimiento espiritual de otros hermanos y son importantes para la iglesia. El pastor principal es el equipador de los santos para la obra del ministerio, pero es imposible que en una iglesia grande un pastor pueda cuidar a todos. Y Dios coloca hombres y mujeres en el cuerpo para ayudar a velar por el cuerpo. Eso es bíblico. Es bíblico. Yo no sé qué haríamos sin esos hermanos que Dios coloca en el cuerpo para ayudar a pastorear, a que sus hermanos crezcan y maduren en la fe. Necesitamos a esos hermanos en la iglesia, a los pastores de ovejas. El malentendido es que una persona no puede tener este don de pastorear o cuidar espiritualmente como hacían los pastores de las ovejas sin ocupar el oficio principal del pastor de la iglesia. No. Dios ha puesto a algunos como pastores oficiales y ha puesto a otros en el rebaño para cuidar y velar y ayudar al pastor a velar por las ovejas. Y yo los necesito. Esta iglesia tiene muchísimas actividades. Tenemos actividades los lunes, visitación. Tenemos actividades los martes, caballeros, células, grupos discipulares de caballeros y grupos discipulares de damas, clase de inglés, clase de ciudadanía, ministerio de adoración. A veces mi esposa y yo queremos salir corriendo. Pero gracias a Dios que la carga no la llevamos solos. Amén. La carga no la llevamos solos. La pasión de mi esposa es el discipulado y la enseñanza. Esa es su pasión. Esa es su prioridad. Ahí están sus dones. Yo soy pastor principal puesto por Dios. Pero yo necesito hermanos en el rebaño que me ayuden a mí a llevar la carga de velar por la iglesia. Ahora, eso no significa que estos hermanos se vuelven parte de un cogollo. Y Diana a lo mejor está luchando por traducir esa palabra cogollo. Clic. No. Son hermanos utilizando sus dones para el beneficio y el bienestar del rebaño. Y es verdad. Yo necesito hermanos en la congregación que se preocupen espiritualmente por otros rebaños o por otros hermanos en el rebaño y que me ayuden. El día que mudamos a Doris, que fue el sábado, ayer, chacho, mire, yo quedé molido. Llenamos, no sé cuántos camiones llenamos. Pero cuando la hermana Doris abrió el portón, ella tiene como 700,000 perros. Yo no sé cuánto tiene por fin, pero voy a decir Sara ahí que es una exageración. Pero tiene un montón de perros. Pero ¿sabe una cosa? Cuando ella pega el grito, ¡pum! Esos perros no se mueve, pero ni, yo no sé cómo se llama. Ella pega el grito y los perros no. Las ovejas le hacen caso a ella. No son ovejas, pero le tienen pánico. Cuando Doris pega el grito,
Los perros esperando su orden. Piensa en un rebaño. El pastor cuida a las ovejas. No deja que se aparten. No deja que se le escapen. No deja que ninguna se descarrile. Que se vaya por un precipicio. Que se vaya por un camino equivocado. Y Dios coloca gente en nuestra iglesia. Y sabe una cosa, estas personas a veces son expuestas a críticas. Y muchas veces críticas injustificadas. Pero sabe, el que tiene ese don, no le para eso. Yo estoy haciéndolo porque lo estoy haciendo para mi Señor. Y punto. El salmo que describe el oficio del pastor más hermoso que hay en la Biblia es el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Desgraciadamente, este es el salmo que se conoce como el salmo de la funeraria, porque lo usamos mucho a veces en entierros. ¿Quién escribió este salmo? Los estudiosos de la Biblia. ¿Quién? ¿Es un salmo de quién? El Salmo 23. ¿De quién? De David. ¿Qué era David? Antes de ser rey, ¿qué era? ¿Qué? Pastor de ovejas. El que tiene este don de pastorear, quiere ver una diferencia espiritual en la vida de las personas que están bajo su tutela. Quiere ver que la gente que están en su grupo crezcan. Yo estoy de pláceme con el grupo de caballeros los martes en la noche. Si usted no va, usted se lo pierde. Hermana Francis, Dios me la bendiga por esa cena que usted nos prepara todo lo más. ¿Usted cree que nosotros estamos estudiando Biblia? Pero también, mire, nosotros nos destacamos los caballeros los martes en la noche. Y los caballeros que están aquí que no van, shame on you. Tradúcale eso al español. Qué lástima que no van. No saben lo que se pierden. Es una hora en la Biblia, una hora en la palabra de Dios, y después cenamos juntos. Todo pastor o líder de un grupo de ovejas quiere ver que sus ovejas crezcan. La naturaleza del don, bueno, el que pastorea es, en primer lugar, guía, es un guía. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, dice David. El pastor es, la naturaleza del don es guiar a los demás. Guiar, me guiará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dirigir, en lugares de delicados pastos me hará descansar, es decir, me llevará a lugares de buenos pastos, me va a dirigir, me va a proteger y me va a cuidar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Proteger y cuidar. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Prepara una mesa para mí en presencia de los que me hacen daño. Proteger, cuidar. Ese es el trabajo del pastor. Guiar, dirigir, proteger y cuidar. Ahora, si tú saliste con ese don, no le tengas miedo. Asuma el papel que Dios te ha dado.
Vele por el grupo que Dios pone en tu camino. Sea un buen ejemplo para ellos. Diríjale por buenos caminos. Guíale por donde deben andar y por donde no deben, y apártelos del mal. Diríjalos a lugares buenos y a lugares de buena influencia. Protéjalos y cuídalos del mal. Y para terminar, hay una recompensa eterna que Dios te va a dar por cuidar y proteger a tus ovejas. Ahora, al terminar en esta noche, piensa en estos dos dones. Yo creo que bíblicamente he sido sumamente preciso. Dios pone a algunos en el rebaño para sentir misericordia por los demás. A lo mejor tú has sentido misericordia en tu corazón, pero nunca lo has expresado. Y a lo mejor hay gente en este rebaño que está necesitando que alguien venga y camine a su lado. Pastor Shepherd, pastor de ovejas. Puede ser que Dios te esté llamando a pastorear una iglesia. ¿Y por qué no? Ese es tu oficio. Es una profesión digna. Yo tengo ya 40 años en esto. Estoy diciendo mi edad. No lo cambio por nada. Y padres que están aquí, escúcheme muy bien para terminar ya. Si tu hijo o tu hija te dice que tienen un llamado al ministerio, no se les ocurra a ustedes ser piedra de tropiezo para lo que Dios quiere que sus hijos hagan. Oriéntenlo, pero no impidan que ellos sirvan a Dios. Si un hijo mío llega y me dice: papá, yo siento que Dios me está llamando, bueno, entonces involúcralo en la iglesia para que vea si es o no es, ¿verdad? Involúcralo. Dele una oportunidad para que sea un líder, a ver si es que le gusta o es que está fascinado, pero realmente no tiene ese llamado. Pastorear. Tal vez Dios te está diciendo que asumas un liderazgo en la iglesia con un grupo de ovejas. Ahorita necesito urgentemente un grupo discipular de hombres en la playa. Esta semana mi esposa va a comenzar ya su tercer grupo de discipulado en la playa. Eso es mucho, hermanos. Pero hay mucha necesidad en la playa. Solo creceremos si todos asumimos nuestro papel. No es el plan de Dios que el pastor esté arriando a la gente para que trabajen a la fuerza. Ese no es el plan de Dios. El pastor es el equipador de los santos para la obra del ministerio. Yo fui pastor de la iglesia Bautista del Trigal muchos años en el Trigal en Valencia. Pastor fundador. Comenzamos la iglesia con 35 personas. Ya tenemos 35 aquí en la playa. Ya tenemos un rebaño. Ya estamos para constituir una congregación allá. Tenemos un local. Tenemos tremendo local. No pagamos ni medio por estar ahí. Dios nos dio eso en bandeja de plata. Ya hay un grupo. Ya hay una obra. Ya hay una iglesia. Necesito líderes que digan: aquí estoy yo, pastor. Cuente conmigo, pastor. Necesitamos un grupo de caballeros. Allá lo tendremos. Pero Dios te colocó aquí con un propósito.
manos a la obra en descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Ya yo terminé, ya se me acabó la gasolina. Señor, en esta noche habla a nuestros corazones. Gracias, Señor, por este equipo que tú le diste a tu iglesia, donde le diste lo que cada persona debía hacer a cada uno. Gracias porque en tu rebaño colocaste pastores de ovejas. Gracias porque en tu cuerpo colocaste personas que tienen el don de misericordia. Ayúdanos, Señor, a usar nuestros dones para la extensión de tu reino y la edificación de tu cuerpo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.